buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes allá en sus hogares, con sus familias. Yo sé que Dios los ha bendecido, yo sé que Dios los ha guardado a cada uno de ustedes, hermanos. Pues bien, esta mañana tenemos el privilegio una vez más de poder celebrar a nuestro Dios, dándole gracias por todo lo que Él ha hecho. Y que sin que las circunstancias sean las que tengan el peso, tú y yo tengamos en nuestro corazón gratitud, sabiendo de nuestro Dios que de manera soberana reina y controla todas las cosas. Y nada de lo que tú y yo hayamos pasado o estemos viviendo ha estado fuera de su conocimiento. Tú y yo podemos decir con certeza que Él ha cuidado de nosotros, que Él nos ha provisto de lo necesario, tanto material como espiritualmente, y por tanto eso es motivo grande de gratitud a nuestro Dios. Esta mañana debemos empezar así, hermano. Yo te pido que me acompañes a darle gracias a nuestro Dios y a orar a Él para poner este tiempo en sus manos. Amado Padre, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por tu bondad inmensa para con nosotros, infinita, Señor. Gracias por mostrarte de una u otra manera a la vida de cada uno de mis hermanos, a la mía propia, Señor. Te damos las gracias juntamente, Señor, porque tu bondad no se ha detenido, porque tus propósitos siguen adelante, Señor. Gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo que nos hacen saber, Señor, cuáles son los motivos por los cuales tú has permitido muchas de estas cosas que al día de hoy vivimos, Señor. Gracias por hacernos saber y recordarnos con tu palabra, Señor, que tú eres un Dios que reina de manera soberana, que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Gracias, Señor, porque al ser nosotros, tu pueblo, tus hijos, tenemos la certeza de que este Padre maravilloso no ha descuidado ni un momento a uno de sus hijos. Todos hemos sido sostenidos, Señor, por ti. Tu gracia ha estado presente, Señor, y cada día tu misericordia. Y hoy esa misericordia brilla porque estamos aquí delante de ti, Señor. Es por ti, por los méritos de Cristo, por los cuales esa misericordia no se agota. Esa gracia continúa, Señor, y nos saca a flote de todo momento, circunstancia de padecimiento, de sufrimiento, de dolor. Estamos aquí por ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Queremos poner este tiempo en tus manos y decirte, Dios, que tú eres aquel que le da sentido a cada una de las cosas que hacemos. Que esta manera de buscar de alguna forma seguir y continuar, Señor, con nuestro culto, con nuestra devoción a ti, con nuestros servicios a ti, Señor, no han cesado. Porque en nuestro corazón tú has puesto, Señor, tu espíritu, tu palabra. Hoy somos un nuevo ser que ve más allá de lo natural, porque tú así lo has hecho, Señor. Tú así lo has determinado, tú así lo enseñas. Mirar por encima de lo que nuestros ojos ven, tener la perspectiva divina de cada cosa, Señor. Y así con tu palabra has sido, Dios, dirigiendo nuestro pensamiento, nuestra mente hacia lo que tú ves, Señor, y no a lo que nosotros pensamos o vemos. Te damos gracias, Señor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos para que sea provechoso, Señor. Permítenos alabarte y que con tu gracia, Señor, esta alabanza llegue a ti de manera grata, Dios. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Le damos un fuerte aplauso, hermanos, a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias. Pues bien, como este canto lo dice a continuación, vamos a alzar nuestras voces, hermanos, como un mar de adoración. Que la alabanza no cese de nuestros labios y que podamos tener la sensibilidad necesaria para poder ver la gracia del Señor y su mano obrando, para que de ningún modo nosotros tengamos pretexto para cesar. Esa alabanza, esa adoración de la cual nuestro Dios es digno. Recordemos que tal adoración y grandeza de nuestro Dios no está sujeta a nosotros ni a las cosas que nos rodean. Él es digno de ser alabado en gran manera. Amén, hermano. Bien. Vamos, hermano, con todo tu corazón, levanta tu voz y alaba al Rey de Reyes.
Alzamos nuestras voces como un mar de adoración, unidos en tu nombre. Tu pueblo se levanta, nada nos puede contener. Unidos en tu nombre, oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Cantamos un himno que encontramos en la cruz. Unidos en tu nombre, rompes las cadenas y consuelas el dolor. Unidos en tu nombre, oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Cielo, tierra y mar cantan a una voz, a un solo Rey, a un solo Dios. Toda la creación rinde adoración a un solo Rey, a un solo Dios. Oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno. Oh, mil voces cantarán las glorias del Señor poderoso. Oh, cantad al Salvador, sus triunfos proclamad. Él es digno, tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Dios. Amén, aleluya. Él es digno siempre de ser alabado y adorado en gran manera, hermano. Gracias al Señor que tenemos esta oportunidad y que a pesar de las circunstancias, el Señor nos ha venido enseñando tantas cosas, hermano. Como decíamos al principio, una de las cosas que Él nos enseña es a mirar las circunstancias no con nuestros sentidos, sino a través de su palabra. Es su palabra las que nos da en realidad, o más bien la realidad de las cosas. Es su palabra a través de la cual podemos ver sentido al sufrimiento, sentido a que muchas de las cosas que estábamos acostumbrados a tener, hoy no las tengamos, pero que eso ha permitido que veamos cuán privilegiados somos de parte de Dios. Que las reuniones que teníamos, que la dicha de ver el rostro de un hermano y de saberse bendecido porque lo ves ahí con vida, continuando en el camino del Señor, era un privilegio. Que nosotros en nuestra humanidad muchas veces lo hicimos parte de una costumbre. Y que en ello quizás tropezamos demeritando las cosas, quitándole el valor que tienen. Pero una de las tantas cosas que el Señor ha hecho es precisamente el día de hoy nosotros poder apreciar esas cosas que teníamos y anhelarlas una vez más, como debe ser anhelado el encontrarnos como hermanos en su casa, en su presencia. Que el Señor ha perdonado nuestra actitud debido a ese error, que Él ha perdonado el pecado que ha habido dentro de esa manera de actuar. Que el Señor reconforte y siga reconfortando nuestros corazones y fortaleciéndonos en ello.
pero que algo no hagamos, poner un énfasis desmedido en rogar al Señor que esto termine. Ciertamente puede ser algo válido en nuestras oraciones, pero que no es lo que debe de tener el enfoque total. El Señor Jesús nos enseñó a orar, y ante el sufrimiento que Él iba a tener, no antepuso su deseo a que fuera quitado o evadido, sino que Él siempre al final dijo: que sea tu voluntad, Señor. De la misma manera, hoy nos encontramos en circunstancias que no deseamos y que lo que queremos es que termine. Recordemos que al tiempo de la voluntad de nuestro Dios, esto terminará y nos permitirá volver a reunirnos. Pero si algo sí debemos pedir y rogar, es que a nuestro regreso a la normalidad, si lo queremos llamar así, no regresemos sin antes haber sido conscientes y haber aprendido las lecciones que el Señor haya querido darnos en este tiempo. Que tú y yo lleguemos y regresemos con el aprendizaje espiritual que Él ha estado dando a través de cada domingo con su palabra, que nos hace más conscientes de su grandeza, de su gran amor, de su bondad, que nos ha hecho más conscientes de nuestra debilidad y necesidad de Él, pero también más conscientes de cuál es el corazón que debemos tener sus hijos, su pueblo, y de cuán importante es poner atención y manos a la obra de lo que el Señor demanda. Que ese sí sea algo en lo cual pongamos énfasis. Que no nos permita el Señor regresar sin haber aprendido eso. Que todos ustedes, hermanos, que yo hayamos aprendido de Él, a mirar a estas circunstancias desde la mirada divina, siendo su palabra esos ojos de nuestro Dios, nuestros ojos, su palabra, para poder ver la realidad de las cosas que vivimos el día de hoy. Por encima del sol hay una vista real, de allí la vida se puede ver como es en verdad, una visión celestial de todo lo terrenal, toda la historia se ve a la luz de la eternidad. Quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven de ventana para andar por fe. Mi Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver. Por encima del sol se puede ver redención, todo lo viejo cambiando por una nueva creación, la más profunda aflicción luego se vuelve una nueva canción. Cuando yo puedo un destello ver de la gloria de Dios, quiero fijar mis ojos mucho más allá de lo que puedo ver. Miles de páginas me sirven
Dios está en su trono y lo gobierna todo. Puedo yo confiar, pues soberano es Él. Pueden subir las aguas, firme está mi alma cuando puedo ver por encima del sol. Por encima del sol. Puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, puedo pasar por el fuego, que soplen los vientos, se agiten los mares, pues no hay sufrimiento que no dé buen fruto de vida a su tiempo. Mientras yo espero, mis ojos están por encima del sol. Por encima del sol. Gracias, Señor. Gracias que nos das esa posibilidad, Señor, de que aun cuando en tiempos de sufrimiento el corazón del ser humano se ve oprimido por el temor y por la incertidumbre, tú echas fuera ese temor de nuestro corazón. Gracias porque a tu pueblo y a tus hijos les has provisto una visión distinta a la que el mundo tiene. Gracias porque si no fuera por ti estaríamos desesperados, temerosos al futuro. Pero es por ti, Señor, que podemos estar confiados, pues no dependemos de las cosas que nuestros ojos ven, sino de las invisibles, de lo que tú nos haces creer y tener convicción a través de la fe, Señor. Esa fe misma es la convicción de las cosas, Señor, que tú nos hablas en tu palabra, que nos has dado en ella, y que por esa fe tenemos, Señor, la certidumbre de que todo está en control, de que todo se está cumpliendo según tu voluntad, y de que nuestros ojos seguirán siendo testigos de cómo se desarrollará tu voluntad y será cumplida, Señor. Cada uno de tus propósitos se cumplirá. Cada una de las palabras que tú has dejado se cumplirá, Señor. Gracias por preparar a tu pueblo a través de las circunstancias de aflicción y sufrimiento. Gracias porque aquel que ha puesto su corazón y su confianza en ti resultará beneficiado y fortalecido después de esto, Señor. Gracias, oh Padre. Gracias. Levantamos a ti nuestras voces, nuestras manos, nuestros rostros, Señor, en señal de dependencia y de alabanza a ti, de adoración. Tú eres, Señor, aquel a cual volteamos nuestros rostros para clamar por ayuda. Eres tú nuestro Dios. Eres tú el Dios de nuestra salvación, Señor. Hemos venido a levantar nuestras voces y venir a Él, a nuestro Dios. Él es nuestra esperanza. Él es por quien claman nuestras almas. Es nuestro Dios al cual anhelamos, hermano. Vamos a seguirle cantando, alabando a nuestro Dios. Alabanzas se levantan a ti al venir a ti. Hay esperanza y almas claman a ti.
que anhelan a ti. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Corazones hoy se vuelven a ti, volvemos a ti. En tu reino vida nueva nos das, vida nos das. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Decimos, Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es. Vamos. Para el día nos fortalece tu rostro ver. En tu presencia nuestro temor lavado es, lavado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Una vez más, Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, 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 Hosana. Gloria a ti, Señor.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Maravilloso eres tú, Dios. Es increíble cómo, a pesar de las circunstancias vividas, el Señor es capaz de llenar de alegría y regocijo nuestros corazones, nuestras almas. Eso es algo que el mundo no puede ni podrá entender, de cómo el creyente puede aún estar gozoso en el sufrimiento y en la aflicción. Ya dicho está por nuestro Dios, que el gozo y la paz que Él da no tienen lugar a aquellos que no le conocen. No tienen lugar en sus corazones, en sus mentes, están ajenas al conocimiento, al disfrute y experimentación de ese gozo que nuestro Dios nos da. Gracias debemos darle al Señor por esa gracia que nos da y que derrama cada mañana. Maravilloso ha sido nuestro Dios con nosotros, que no cesa en su gran bondad. Ese amor que nos alcanzó, Él no se rindió jamás, hermano. A pesar de cómo éramos tú y yo, de lo perdidos que estábamos, de lo ajenos a su vida y a su voluntad, hoy podemos decir con alegría que tenemos un destino glorioso como lo es nuestro Dios. Estuve perdido, tu amor me alcanzó, tu gracia implacable jamás se rindió. Mi ofensa olvidaste, la cruz la cubrió, tu sangre fue el precio de mi salvación. Te cantaré, me perdonaste y ahora sé que el muro que nos separaba cayó. No temeré, mis ojos abriste y puedo ver que en mi batalla la victoria tendré. Arrancas las dudas de mi corazón. En mis tormentas tienes el control. Estás a mi lado, cuidas de mí. Maravilloso Señor. Aunque te fallo, tu amor sigue ahí. Por eso, Jesús,
te cantaré. Me perdonaste, ahora sé que el muro que nos separaba cayó. No temeré, mis ojos abriste y puedo ver que en mi batalla la victoria tendré. Santo, santo es el Señor, poderoso es. Tú mi fuerza y mi canción, Salvador y Rey. Santo, santo es el Señor, poderoso es. Tú mi fuerza y mi canción, Salvador y Rey. Él es nuestro Salvador y Rey, hermano. Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre. Queremos ser de aquellos que a pesar de todo continúen y que den mayor estima a tenerte a ti, Señor, a tener tu luz, más que a tener cualquier cosa que nuestro corazón natural pudiera desear. El conocerte, el conocer a tu Hijo, nos ha dado, Padre, una perspectiva completamente distinta y ajena a nosotros y a lo que el mundo intenta comprender o buscar. El considerar a tu Hijo Jesús nos abre un abanico de posibilidades y un abanico inmenso de respuestas. El considerar a tu Hijo nos da la respuesta a cómo andar en este mundo, a cómo caminar, a cómo seguir su ejemplo. El considerar a tu Hijo Jesús nos da la posibilidad de saber hacia dónde debe apuntar nuestra mirada. Y con ello, dejar de mirar hacia un lado y hacia otro y concentrarnos en aquel que vino y entregó su vida por nosotros. El considerar a tu Hijo Jesús nos aparta de esa fantasía de evangelio que muchos pretenden tener, en la cual ven a Jesús como un accesorio útil para poder alcanzar metas y sueños. Y nos hacen caminarnos de manera correcta y enfocar correctamente nuestros pensamientos y nuestros anhelos. El considerar a tu Hijo Jesús nos hace saber, Señor, que en esta vida puede haber sufrimiento, que esta vida llena de maldad, de incertidumbre,
de tristeza, de temor, no puede con aquello que por ti ha sido enviado y sostenido. Tu Hijo Jesús nos da la ruta hacia ti. Él ha abierto el camino y nos ha dado la clave del poder vivir en esta vida y soportarlo todo. Y esa clave es tener los ojos puestos en ti, Señor. Tú eres la meta. Tú eres, Señor, nuestro premio. Tú eres nuestro supremo llamamiento. Por tanto, todo lo demás queda fuera. Tú nos das la posibilidad de vivir así. No solo esa verdad, sino la gracia necesaria, las fuerzas necesarias para poderlo hacer. Y estar ocupados más bien en imitar los pasos de tu Hijo. Y no perder el tiempo en cosas vanas o terrenales, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Dale gracias a Él, hermano. Considera que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado y todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz la muerte padeció. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo
los ojos en Jesús. El Cordero y León, el pecado y la muerte, Él venció. El mediador de eterna paz intercede ante el trono celestial. El autor consumador mi fe preserva con poder, gracia y amor. El principio y final, por los siglos de los siglos reinará. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso, correré con los ojos en Jesús. Con los ojos en Jesús. Con los ojos puestos en ti, Señor. A pesar de la tempestad, harás prevalecer nuestra vida, Señor. Porque todo lo que tú haces permanece, Señor. Porque por ti es sostenido, por ti es guiado. Nuestras vidas están ancladas en ti, roca fuerte, castillo nuestro. Eres tú nuestro Dios. Vamos a terminar este tiempo de adoración a nuestro Dios, cantando que cada mañana nos presentaremos delante de Él. Sabiendo que serán escuchados nuestros ruegos y peticiones por aquel que todo lo puede y que con sabiduría perfecta nos da. Él lleno de bondad y misericordia por su pueblo. Somos sus hijos. Él es nuestro Padre, hermano. Vamos a cantarle a Él. De mañana me presentaré a ti y esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame. Esperaré. Tú eres santo, apartado del mal, pero grande misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu
misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. De mañana me presentaré a ti y esperaré, esperaré. Cuando traiga mi oración, escúchame y esperaré, esperaré. Tú eres santo, apartado del mal. Dilo, hermano, pero grande en misericordia. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Vendré a tu casa y te adoraré. Vendré a tu casa y me postraré por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Por la abundancia de tu misericordia y el favor inmerecido de tu amor. Gracias, Señor. Dale gracias y un aplauso fuerte a nuestro Dios por su abundante misericordia, por su favor inmerecido. Gracias, Jesús. Gracias. Hermano, dispón tu corazón a escuchar la palabra de Dios.
¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué gozo poder nuevamente tener un día más para alabar al Señor y para escuchar su palabra. Es nuestro ruego y nuestro anhelo que se encuentren bien, que el Señor siga tratando con sus corazones, siga edificando sus vidas, siga animándoles a mantenerse firmes en su palabra, a mantenerse firmes en el conocimiento de Él, y que el día de hoy sea una nueva oportunidad de nosotros delante de Él para venir a su palabra y seguir siendo edificados. El día de hoy continuaremos con nuestro estudio en el libro de los Salmos, así que les voy a pedir por favor que abran su Biblia en el Salmo número 33, que es la porción que estudiaremos en el día de hoy. Este Salmo 33 va a tener como título: Dios merece ser alabado. Dios merece ser alabado. Y yo creo que de inicio todos los que estamos pendientes de esta enseñanza estamos de acuerdo en que Dios merece ser alabado. Sin embargo, el Salmo 33 nos va a enseñar algunas verdades importantes para nosotros que tienen que ver con nuestra actitud de adoración, con las razones, con los cimientos de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de por qué nosotros debemos de alabar a Dios. Así que este Salmo 33 nos enseñará que Dios merece ser alabado. Les voy a pedir por favor que se pongan todos de pie, que tomen sus Biblias para darle lectura a este Salmo número 33. Iniciamos en el versículo número 1, donde está escrito: Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos venir delante de ti, escuchar tu palabra, ser confrontados con la verdad que nos presenta, con esta verdad eterna, perdurable, duradera, en la cual hacemos bien en estar confiados, en la cual hacemos bien en poner nuestros ojos, para que sea revelada la verdad de tu Hijo Jesucristo y entonces podamos poner nuestra confianza en Él. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando y a seguir firmes en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Dios merece ser alabado. En medio de la aflicción es muy complicado darse cuenta de lo favorecido que somos.
Y el día de hoy, antes que nada, yo quisiera decirte que tú eres muy favorecido, eres muy favorecida delante de Dios. Sé que en este momento muchos podrán estar enfrentando situaciones difíciles, miedos, dudas, situación económica, escasez, una falta de posibilidades para llevar alimento a sus hogares, tal vez pérdida de trabajo. Hay muchas circunstancias a nuestro alrededor que pueden entorpecer nuestra capacidad para poder entender y para poder reconocer lo favorecidos que somos delante del Señor. El salmo anterior, la semana anterior, hablamos acerca de cómo somos bienaventurados porque Dios nos ha perdonado. El día de hoy hablaremos de cómo somos bienaventurados cuando Dios nos ha escogido para ser su pueblo, un pueblo que le alaba, un pueblo que le reconoce. Dios nos dio como regalo el perdón y ahora nos da como regalo la posibilidad de poder alabarle. Así que hay dos razones sumamente fuertes y poderosas para que entendamos que somos muy favorecidos delante de Él. La alabanza es uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, que Dios le ha otorgado a su pueblo. Y cuando hablamos de alabanza tenemos que hacer una clara distinción entre sonidos musicales. Cuando hablamos de música, podemos definir la música como un sonido que expresa exteriormente las emociones que están anidadas interiormente en nuestros corazones. Pero cuando hablamos de alabanza es muy diferente, porque la alabanza es una forma de adoración que está dirigida a aquel que es digno, en la que nos relacionamos más profundamente con Él. Y ahí es diferente. La música simplemente expresa externamente emociones internas. La alabanza, por otro lado, es una forma de adoración dirigido a una persona. Esa persona es digna de ser alabada y nosotros mediante esa alabanza nos relacionamos, nos acercamos más profundamente a Él. Por lo tanto, la alabanza no nace de la necesidad de expresar nuestras emociones, sino más bien nace como una respuesta de gozo al recibir el perdón que no merecemos de parte de Dios. Alabamos a Dios porque respondemos con gozo al perdón previo que Él nos ha regalado, que Él nos ha otorgado. De hecho, el Salmo 32 termina con una frase muy similar a cómo inicia el Salmo 33, porque nos habla de una conexión, de una continuidad. El Salmo 32, en el versículo 11, termina diciendo: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Escucha esa última frase: y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Luego, al inicio del Salmo 33, en el verso 1, ahí está escrito: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Notas la conexión? Es una continuidad entre el perdón de Dios que desata el gozo en nuestros corazones, y ese gozo en nuestros corazones desata una alabanza hacia Dios. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él nos perdona, nosotros reaccionamos con gozo. Él es digno, por lo tanto nosotros le alabamos. Ese es el ciclo de relación que hay entre Dios y nosotros. En el verso número 2, y en tan solo 2 versículos, el verso 2 y el verso 3, el salmista va a establecer verdades fundamentales acerca de la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. ¿Qué verdades fundamentales acerca de la alabanza el salmista nos enseña en esos 2 versículos?
La primera de ellas es, ¿por qué alabamos a Dios? Al inicio del verso 2, el salmista usa la palabra aclamad, y aclamad tiene el sentido de entonar un cántico de exaltación motivado por agradecimiento. Es decir, ¿por qué alabamos a Dios? Porque estamos agradecidos. ¿Y de qué estamos agradecidos? De que Él nos haya perdonado cuando no lo merecíamos. Verdad número 2, ¿cómo debemos alabar a Dios? Bueno, principalmente se usa la palabra cantadle con salterio y decacordio. La palabra cantadle lleva implícito el uso de nuestras voces. ¿Cómo alabamos a Dios? Con nuestras voces y mayormente acompañadas de instrumentos. Verdad número 3. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud al alabar a Dios? Al final del versículo 3 dice que se debe tañed con júbilo. Entonces el júbilo, el gozo, es la forma en cómo nosotros debemos de alabar a Dios, debe de ser la actitud de nuestra alabanza. ¿A quién debe de ser dirigido nuestro cántico? Bueno, al inicio del verso 2, el salmista dice, a Jehová el Señor. Aclamad a Jehová. ¿Y quiénes son los que deben de alabar a Dios? El salmista nos dice que solamente su pueblo elegido, Israel. Solamente el pueblo de Dios puede alabar a Dios. Y aquí de inicio ya encontramos una complicación, pero que vamos a encontrar una solución más adelante. Porque en el versículo anterior nos habló acerca de los justos. Y en este contexto del Salmo 33, los justos son aquellos que encontraron misericordia en el perdón de Dios. ¿Cómo encontraron los justos perdón de Dios? Por medio del sacrificio de animales en el tabernáculo. Entonces, aquí ya hablamos de un uso exclusivo. Primero, el uso exclusivo de la alabanza va dirigido a Dios. Número 2, el uso exclusivo de la alabanza es ejecutado por aquellos que son su pueblo. Entonces ya vemos una relación de exclusividad entre Dios y su pueblo. Dios elige únicamente a su pueblo para alabarle y el pueblo únicamente alaba al Dios verdadero. La alabanza entonces es exclusiva de Dios en la relación con su pueblo elegido Israel. Y aquí yo quisiera dar un salto muy amplio en la historia bíblica hasta el libro de Apocalipsis. Es decir, vamos a saltar desde el Antiguo Testamento del libro de los Salmos y vamos a ir hasta Apocalipsis capítulo 5. Abran allí sus Biblias. Porque es importante ver esta situación y aquí es donde ya vamos a darle un sentido redentor al Salmo 33. Vamos a tomar esa exclusividad y vamos a ampliarla de manera que nos pueda incluir a nosotros. No por un deseo propio, sino por la verdad de Dios en Apocalipsis capítulo 5. En el capítulo 5 de Apocalipsis, allí vemos una visión de Juan respecto al trono de Dios. Juan está viendo al trono de Dios y a uno que está sentado en el trono y a este personaje que está sentado en el trono, Juan lo ve con un rollo en la mano y rodeado de adoración y de alabanza. Identificamos a Dios como el personaje en este trono. Después de eso viene una búsqueda infructuosa de alguien que sea digno de tomar el rollo que tiene en la mano aquel que está sentado en el trono y de desatar lo que hay en él. Y no se halló ninguno digno. Hay una tristeza profunda en el corazón de Juan por no poder encontrar a uno digno. Y luego de esa búsqueda infructuosa, inmediatamente aparece la imagen de Cristo representada por la figura de un cordero que estaba de pie como inmolado. Es decir, un cordero que tenía las evidencias de haber sido sacrificado, pero estaba vivo. Y en el versículo 11, allí Juan dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar, escucha hermano, es digno de tomar el poder,
las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Nosotros estamos leyendo la consecuencia y el efecto de la redención que Cristo ejecutó con su propia sangre. La redención efectuada por Cristo trajo una revelación más perfecta de Dios, colocando a Cristo en un pedestal como digno de adoración e incluyendo por medio de su sacrificio el privilegio de la alabanza a un nuevo grupo de personas llamados, en este caso, redimidos. Cuando Cristo se ofrece, Él no solamente se convierte en el redentor de toda la raza humana, sino que además Juan identifica a Cristo como aquel que es digno de tomar todo. Y como Él es digno de tomar todo, por su redención, Él abre un camino para que los redimidos puedan venir a formar un nuevo pueblo que ahora también tenga el gran privilegio de poder alabar a Dios. Entonces, el privilegio exclusivo que leímos del Salmo 33, donde era entre Dios y su pueblo Israel, ahora por el Redentor, los redimidos pueden venir también a formar parte del gran privilegio de alabar a Dios. Claro que somos muy favorecidos. Así que ahora podemos volver al Salmo número 33. Y ahora ya en cada una de las palabras del salmista, vamos a poder encontrar la esencia de la redención y el gran privilegio que nosotros tenemos de poder alabar a Dios. Este salmo anticipa, como toda la Escritura en el Antiguo Testamento, la gran obra redentora de Cristo. Al inicio del versículo 4 del Salmo 33, vemos una palabra muy importante que es la palabra ¿por qué? Recordamos que en el verso 1 al verso 3, el salmista nos dice que Dios debe de ser alabado, nos muestra algunas verdades fundamentales de por qué debemos alabar a Dios, o cómo debemos, mejor dicho, alabar a Dios. Pero a partir del versículo 4, el salmista nos va a dar 3 razones fundamentales por las cuales debemos de alabar a Dios. Y cada una de esas razones fundamentales va a apuntar también en una forma más perfecta a Cristo y a nosotros en cuanto al privilegio de poder alabar a Dios. ¿Cuál es la primera razón del por qué debemos de alabar a Dios? La primera razón del por qué debemos de alabar a Dios es porque Dios es creador. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Verso 4 al verso 7 del Salmo 33. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como en montón las aguas del mar, y pone en depósitos los abismos. El salmista nos dice qué fue lo que hizo Dios, pero no nos dice cómo fue que lo ejecutó. Nos dice qué hizo, pero no cómo lo hizo. Y para encontrar la respuesta de cómo Dios hizo lo que el salmista nos describe en estos versículos, tenemos que recurrir a Cristo, porque Jesucristo es la respuesta a el cómo Dios hizo todo esto. Y en específico, podemos leer el libro de Colosenses. Yo voy a estar haciendo esas comparaciones entre
la porción que leamos del Salmo y la porción del Nuevo Testamento. En Colosenses 1:15 en adelante, hablando de Cristo, ahí está escrito que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en Él. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Piensa en esto. El salmista nos dice qué fue lo que hizo Dios. Él creó todas las cosas. Sin embargo, Pablo, en este libro a los Colosenses, nos dice cómo lo hizo y la razón del por qué lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de Cristo. ¿Por qué lo hizo? Para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Cristo y para Cristo. Así que Jesús es la revelación más perfecta y plena de un Dios creador. Porque es la palabra por quien fueron hechas todas las cosas. Y luego esa palabra se encarnó. Y esa palabra encarnada en Jesús habitó entre nosotros. Alabamos a Dios, no solo porque Él nos creó. Alabamos a Dios porque Él decidió morar en medio de nosotros. Él decidió morar encarnándose en la persona de un redentor para habitar en medio de sus redimidos. Por eso nosotros alabamos a Dios, porque Él decidió habitar entre nosotros. ¿Recuerdas el cántico que leímos hace un momento de Juan en Apocalipsis 5, donde había millones de voces entonando un cántico que decía: digno es el Cordero, digno es el Cordero de tomar, y entre todas las cosas que el Cordero toma, una de ellas es la alabanza. Así que Jesús es digno, merecedor de recibir nuestra alabanza. Por lo tanto, nuestros cánticos y esa alabanza y esa adoración no tiene que ver con una disposición de nuestro corazón, sino con un merecimiento total de Él. No tiene que ver en si yo estoy dispuesto a alabarle, en si yo quiero alabarle, o tengo una necesidad de alabarle, o en mi corazón nace un deseo de alabar a Dios. No nace de nosotros. La alabanza se desprende del merecimiento que Cristo tiene de ser alabado. Nosotros tenemos un gran privilegio de poder alabarlo, porque Él es digno y Él merece ser alabado. Razón número 2 del por qué alabamos a Dios es porque Él es soberano. Dios es soberano. En el versículo 8 al versículo 12, ahí el salmista dijo: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Y mira las razones que Él nos da en el verso 9. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Escuchen el verso 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios es soberano porque Él es creador. Como Él fue el creador, Él es soberano. Por lo tanto, la soberanía de Dios lo coloca en la cima más alta en cuanto al merecimiento nuestro.
de que Él sea alabado. Un merecimiento que es nuestra responsabilidad de alabar a Dios. Él dice y se hace. Él manda y existe. Establece su consejo y permanece. Pero algo muy importante aquí es que el salmista coloca en lo más alto de la soberanía de Dios la elección de Dios sobre Israel. El ejemplo más alto, más pleno, más perfecto de la soberanía de Dios es cómo el Señor eligió a Israel. Porque en las razones que la palabra de Dios nos da de por qué Dios eligió a Israel, la única respuesta que hay es porque Él decidió en su soberanía elegirlos. Israel no tenía ningún privilegio, ni ningún beneficio, ni ninguna cualidad, porque era la más pequeña, la más insignificante de todas las naciones sobre la tierra. Y Dios en su soberanía decidió elegirlos a ellos como su pueblo. Entonces, el más claro ejemplo de la soberanía de Dios sobre su creación es la elección de Israel, del pueblo más insignificante de todos, para que ese pueblo viniera, Él fuera la imagen de su Dios y ellos respondieran a este Dios en obediencia y alabanza. Ahora, para nosotros hay un problema, porque en la soberanía de Dios, Él es quien elige y Él eligió a Israel. Él eligió a los judíos, a la descendencia de Abraham. Pero nosotros no somos ni lo uno ni lo otro. No somos ni judíos, ni somos tampoco descendientes en la sangre de Abraham. Y la pregunta entonces es, ¿cómo nosotros, sin ser descendientes del pueblo elegido por Dios en su soberanía, podemos venir a Él y alabarle? Porque si entendemos lo que en un principio yo dije acerca de la exclusividad entre Dios y su pueblo para la alabanza, ¿cómo nosotros podemos alabar a Dios cuando Él eligió a Israel para alabarle? Y la respuesta la encontramos en Jesucristo. La respuesta es Jesús. En las palabras de Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Allí vemos la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo alabar a Dios cuando estamos fuera, somos excluidos de la posibilidad de alabarle al no ser descendientes de Abraham? Y mira la respuesta que vemos según las palabras de Pedro, inspirado por Dios, en su primera carta, capítulo 2, verso 9 y 10. Mas vosotros, y aquí ya está hablando a los redimidos, a ese pueblo que el Redentor le dio la posibilidad de venir por medio de su sacrificio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, Israel estaba lejos, porque Dios define a Israel como el más insignificante de todos los pueblos sobre las naciones de la tierra. A nosotros Dios nos define como ni siquiera poder ser un pueblo. Si ellos eran el pueblo más insignificante sobre la tierra, nosotros Dios nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Nosotros estábamos más lejos que Israel de ser el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, Dios nos escogió, Dios nos trajo, Dios nos llamó por medio de Jesucristo para ser un linaje escogido, un real sacerdocio y una nación santa. Y ahora esa exclusividad del pueblo elegido por Dios para alabarle nos alcanza a nosotros, los redimidos por la redención hecha por Cristo
por su sangre a nuestras vidas. Y ahora nosotros podemos venir y alabar a Dios. No merecemos haber sido escogidos por Él. Merecíamos ser castigados. Pero en su soberanía, Dios decidió enviar a su Hijo para que mediante su sacrificio y su sangre derramada vengamos a formar parte de su familia como una porción adoptada en Jesús. Quiero que pienses en lo siguiente. Imagina un hombre sin hogar, sin un nombre, sin familia, sin futuro, con la más grande maldad en su corazón y una sentencia de muerte sobre su cabeza. Todo en él, externa e internamente, es miseria. No hay nada digno en este hombre sin hogar. No tiene a dónde ir, no tiene esperanza, no tiene futuro. Es miserable, está en la miseria, pero no es inocente, es culpable, es malo. Hay maldad en él internamente, hay maldad en él externamente, todo en él es maldad. Luego, imagina un rey, dueño de todo. Sus dominios se extienden hasta lo último de la tierra. Hasta el lugar más lejano, más recóndito de la tierra, sus dominios se extienden. Tiene un gran nombre. El futuro está en sus manos. Es poseedor de la más alta bondad y una imagen resplandeciente de santidad sobre su vida. Todo en él es digno por dentro. Él es digno externamente. Lo que habla posee su dignidad. Todo en él es bondad. Está revestido de gloria y está revestido de majestad. Todo en él es santo. Luego este rey sale de su palacio, deja su hogar y viene en búsqueda de este hombre miserable. Lo encuentra, lo levanta, lo limpia, lo trae a su casa, le da su nombre y un lugar a su mesa. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo reaccionarías tú en lugar de ese hombre? ¿Cómo reaccionarías tú en esa oposición de condiciones? Y en la gran capacidad de misericordia, en la soberanía de este rey, en la elección que él hace. ¿Cómo reaccionarías tú en lugar de él? Sin duda, ¿le alabarías porque él es digno? ¿O le alabarías porque tienes un deseo en tu corazón de hacerlo? ¿O le alabarías porque él merece ser alabado? ¿Por qué le alabaríamos? Y creo que no tiene que ver con un deseo en nuestro corazón de alabar a Dios. Eso va implícito en su misericordia. Sin embargo, la elección de este rey sobre hombres llenos de miseria demuestra su soberanía y demuestra que Él es digno de ser alabado. Nosotros le alabamos porque Él merece ser alabado. Es prácticamente como una obligación nacida de un acto misericordioso y bondadoso de sacrificio. No es una obligación impuesta, como una carga sobre nuestros hombros que nos
daña, sino es como una obligación tomada voluntariamente que nace del ver el sacrificio de nuestro Señor por nosotros, una raza de hombres miserables. Él merece ser alabado. Así que nunca vamos a poder experimentar una alabanza profunda si no hemos experimentado previamente una transformación profunda en Cristo, provocada por Cristo. Número 3. Nosotros alabamos a Dios porque solo Él salva. Solo Él puede salvar. Verso 13 del Salmo 33 al verso 19. Verso 13 al 19. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su mirada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, Él los hizo. Atento está a todas sus obras. Él ve lo que hacen. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano es para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dios creó al hombre. Dios es soberano sobre su creación. Y solo Dios puede salvar a su creación. Dios sabe que su creación no puede salvarse sola. Dios sabe que el poder del ejército es inútil para que su creación pueda salvarse. Dios sabe que la fuerza del valiente es inútil para salvar su propia creación. Pero el salmista reconoce la misericordia de Dios Todopoderoso, que mira a su pueblo indefenso, moribundo y derrotado para venir en su auxilio. Y lo único que su pueblo hace es esperar en Él. Los fuertes no pueden alabar a Dios. La alabanza profunda nace de la debilidad y de la aceptación de nuestra incapacidad. Si tú quieres alabar verdaderamente a Dios, entendiendo que Él merece ser alabado, la verdadera alabanza nace de la debilidad, nace de la aceptación de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. El pueblo de Dios, Israel, en el contexto de este salmo, entendía que no tenía que ver con la fortaleza humana respecto a la salvación que ellos pudieron llegar a obtener en distintas etapas de su caminar como pueblo de Dios. En este caso y bajo este contexto, cuando hablamos de librar sus almas y darles vida, se refiere única y exclusivamente a una vida terrenal. Librar sus almas de la muerte física y darles vida, vida terrenal en tiempo de hambre. La bondad de Dios para su pueblo, Israel, en la elección de ellos como su pueblo, en este contexto del Antiguo Testamento, estaba más centrado en la vida terrenal. Ellos demuestran y ejemplifican por medio de cánticos como estos, cómo Dios los había librado de la muerte y cómo Dios les había dado vida cuando había hambre. Para nosotros, esa verdad se vuelve mucho más perfecta en la revelación de Cristo. Porque en Cristo nosotros encontramos que Él nos ha librado de la muerte y que Él nos ha dado vida.
Y aquí viene un cambio, porque ya no se refiere única y exclusivamente a vida terrenal, a librar de una muerte física, sino aquí ya en Cristo vemos el potencial llevado a la práctica y a la realidad de una vida eterna y librados de una muerte, una condenación eterna. En Cristo nosotros tenemos vida eterna y Él nos libra de la muerte eterna. Él mismo se presenta hablando de sí mismo como verdadera comida. Él dice que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Y Él nos demuestra cómo descendió del cielo para darnos vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar en el Señor, confiar en Él. Eso es lo que su pueblo hace. El pueblo redimido por Dios, que ha sido traído por medio del perdón a un gozo que se expresa mediante la alabanza a aquel que es digno y merecedor de nuestra alabanza, porque es creador, porque es soberano, vino a darnos vida eterna. Vino a librarnos de la muerte por medio de su acción redentora en la cruz. Así que Él merece ser alabado porque Él nos ha dado vida, porque Él nos ha librado, porque Cristo nos ha salvado. Y esa alabanza verdadera de nuestro corazón nace en el entendimiento de nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, reconociendo a Cristo como la única fuente verdadera de salvación para nosotros. Y tu corazón entonces se abrirá como una fuente de alabanza. Conclusión. Versículo 20 al 22. Nuestra alma, termina concluyendo el salmista, espera a Jehová. No solamente espera en, sino que el salmista dice espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Es muy interesante cómo usa las palabras el salmista. Porque no solamente se centra o se cierra en decir nuestra alma espera en Jehová, sino que dice nuestra alma espera a Jehová, como mostrando a Dios una persona que tiene una acción en favor de su pueblo. No solamente que Dios cuida a su pueblo, guarda a su pueblo, sino que Dios tiene una acción personificada, personalizada hacia su pueblo. Nuestra alma espera a la persona de Dios. Si nuestro Dios creó todas las cosas, es soberano sobre su creación y es el único que puede salvar a su creación, ¿qué nos queda a nosotros según la conclusión del Salmo 33? Lo único que nos queda a nosotros es esperarlo a Él. Porque es lo que dice el verso 20. Nuestra alma espera a Jehová. Y nosotros tenemos que esperarlo a Él. No solamente esperar en Él, sino esperarlo a Él. ¿A quién? A Jesucristo. Esta palabra esperar, que se repite 2 veces al inicio del verso 20 y al final del verso 22. De hecho, así termina el Salmo, según esperamos en ti. Esa palabra esperar tiene a nosotros un significado poético de esperar un evento futuro con gran ansiedad. El salmista nos está diciendo que ellos estaban esperando un evento futuro con gran ansiedad.
¿Cuál era el evento que, según el salmista, el pueblo de Dios, Israel, estaba esperando con gran ansiedad? Y la respuesta es la llegada del Mesías. Nuestra alma espera a Jehová. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. ¿Qué esperaba Israel? Un Mesías. Israel esperaba al Salvador. Para el salmista, esa esperanza de un evento futuro estaba centrada en el cumplimiento del Mesías. Pero para nosotros, hermano, nosotros no esperamos la llegada del Mesías. Nosotros estamos seguros que el Mesías ya ha llegado. Lo que nosotros esperamos es su regreso. Ellos tenían puestos sus ojos en su llegada. Nosotros tenemos puestos nuestros ojos en su regreso. Porque Él es creador, porque Él es soberano y porque Él nos ha salvado, nuestra responsabilidad es esperar su regreso. Y en esa espera, en su regreso, le alabamos porque Él es digno y merecedor de la alabanza. Así que podemos concluir en el hecho de que en esa espera que nosotros tenemos con gran ansiedad de ese evento futuro en el cual Cristo vuelva por sus redimidos, que nuestra espera no sea una espera pasiva, sino una espera activa. Y quisiera terminar leyendo 3 versículos en la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Y quiero terminar con esto. Teniendo en nuestra mente la espera ansiosa de un evento futuro en el regreso de Cristo, que tiene una espera activa de alabanza, pero en torno a estos pasajes. Tito 2, 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando, mientras esperamos ansiosamente el evento futuro del regreso de Cristo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nuestra espera activa tiene una responsabilidad de renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos y de una vida comprometida a la sobriedad, a la justicia y a la piedad. Entre tanto esperamos ansiosamente el regreso de aquel que es digno de ser alabado, porque Él nos ha creado, porque Él es soberano y porque Él nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque has sido más bueno y misericordioso de lo que nosotros merecíamos. Porque aún en medio de nuestros deseos carnales, consideramos que no recibimos o que no tenemos lo que queremos. Sin embargo, tu palabra nos enseña que hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Porque has puesto tus ojos misericordiosos sobre hombres y mujeres llenos de miseria, para levantarlos, limpiarlos, lavarlos, darles un nombre, darles un lugar a tu mesa, darles una identidad y hacerlos hijos tuyos por medio de Cristo. Solo tú mereces ser alabado. Y nosotros tenemos una responsabilidad de alabarte,
que al mismo tiempo es un gran privilegio que nos favorece de poder ser hechos hijos tuyos por medio de Cristo. Ayúdanos, Señor, a esperar a tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos a ser más firmes en la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Ayúdanos a tener una imagen clara y viva de la dignidad de Cristo, que nos lleve a tener una vida completa de alabanza y adoración. Y entre tanto, que tu Hijo vuelve, ayúdanos a tener una vida digna conforme al llamamiento de aquel Rey que es santo, lleno de bondad y rodeado de gloria. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.